Amén. Todos dicen amén, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Qué tema tan encontré mucha inspiración en esa pieza. No me imagino, profesor Cetina, qué bello será la música en el cielo, ¿verdad que sí? Claro que sí, hermana Idalia. Soy José Luis Méndez Cetina para servirles y nos da mucho gusto saludar a nuestro auditorio en esta serie de exposiciones importantes de seguridad nacional. Así es, amigos, sean todos muy, pero muy bienvenidos. Estamos llegando a sus hogares desde Villahermosa, Tabasco, México. Estamos en la iglesia Ceneva, donde ustedes, si acaso están en la vecindad y deciden visitar aquí, les van a recibir con mucho cariño y se van a sentir entre familia, porque todos somos familia en Cristo, ¿verdad que sí? Así es, hermana. Esta campaña es la campaña Seguridad Nacional y hemos estado compartiendo diferentes temas relativos a los días y momentos que vivimos. Este es el 6º tema, pero tenemos más por delante, ¿verdad que sí? Así es, hermana. Compártelo ha sido el tema musical que hemos escuchado, interpretado por nuestros hermanos Jadid y Hassan Colorado y el maestro Timoteo Montealegre. Y bueno, entre los temas, hermana Idalia, que vamos a escuchar más adelante está, por ejemplo, seguridad y adoración y también mitos del terrorista suicida. El día de hoy, nuestro tema será ovejas y seguridad nacional. Así es, y el orador de la campaña de esta semana es el pastor Agustín Galicia Montesinos, un varón de Dios que Dios está usando para llegar a muchos corazones. Como compañero de la predicación del Evangelio, le entregamos el tiempo a él ahora. Buenas noches. Buenas noches. Es grato estar en la casa del Señor, ¿no es cierto? Quizá ahora podemos entender a David diciendo que tiene anhelo por estar en la presencia de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Me encontraré con Jehová en su santo templo. Vamos a orar, por favor. Señor, queremos agradecerte por tus bondades. Queremos pedirte que aceptes nuestra gratitud por tenernos aquí reunidos. Alabado sea tu nombre. Queremos pedirte que nos bendigas de acuerdo a tu promesa, que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, sin importar el número, tu presencia se manifiesta para gloria tuya. Permite que mientras abrimos tu palabra, el Espíritu nos guíe y nos haga abrir el corazón y la mente para que podamos estar más cerca de ti. En Jesús, amén. Anoche empezamos el tema con uno de los temas anoche. Lo empezamos con un pasaje que resulta un tanto extraño. Hemos estado diciendo durante estos días que el gran terrorista, el enemigo de nuestras almas, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, como terrorista consumado, usa todo objeto con el propósito de distorsionar la imagen de Dios. Lean conmigo, por favor, 2 Corintios, el capítulo 11. Porque estos, hablando de aquellos que son vasallos del gran terrorista, son, ¿qué cosa? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan ¿de qué manera?
que se disfrazan como apóstoles de Cristo, versículo 14. Cuando usted se sorprende y le parece que es un tanto fuerte la expresión, el apóstol dice, y no es maravilla, porque el mismo que Satanás se disfraza como ángel de qué tipo? De luz. ¿Y cuál es la razón de que se disfraza como ángel de luz? Lea conmigo, por favor, Mateo 24. ¿Cuál es la razón? Porque esa es su manera de operar. En Mateo 24 dice de la siguiente manera: cuando a Jesús le preguntaron, hablando del tema que estudiamos anoche, sobre la segunda venida de Cristo, ¿qué evidencias en diferentes aspectos de la vida señalarían su pronto regreso? Antes de dar respuesta e enumerar las señales, Jesús hizo una declaración que a veces no captamos su profundidad. Versículo 4. Mirad, respondiendo Jesús les dijo, mirad, ¿qué cosa? Que nadie, ¿qué cosa? Os engañe. Porque ustedes saber, y dentro de unos días vamos a hablar de eso, al final de la historia del mundo, que estamos cerca de paso. Estamos cerca. El día y la hora, nadie lo sabe. Pero por lo que estudiamos anoche, estamos cerca. Y Jesús dice, mirad que nadie, ¿qué cosa? Y la advertencia tiene nombre. Apocalipsis 12, por favor, si son tan amables. La advertencia tiene nombre. Dice de la siguiente manera, en Apocalipsis 9, dice de la siguiente manera, hablando de una lucha, dice el versículo 9, y fue lanzado fuera, ¿quién? El gran dragón, la serpiente, ¿de qué tipo? Antigua, que se llama, ¿de qué maneras? Diablo y Satanás, el cual, ¿qué cosa? Empezó engañando de una manera tan hábil que de manera muy interesante, en el versículo 4, de la manera metafórica, de la manera pletórica de figuras como Apocalipsis maneja sus mensajes, nos asevera lo siguiente, hablando de este gran dragón, y su cola, ¿qué pasó? Arrastraba, ¿qué porcentaje de los ángeles? La tercera parte de las estrellas, como los ilustra aquí en este pasaje. Ahora, si Satanás pudo engañar a la tercera parte de los ángeles, cuidado. Muchas veces cuando hablo sobre este tema y les pregunto, ¿cuántos creen que pueden ser engañados? Pocos levantan la mano. ¿Cuántos creen que a usted no lo pueden engañar? Todo el mundo levanta la mano. Esta noche no tengo el tiempo. Tengo una ilustración que casi todo el mundo dice amén cuando no debiera decirlo, que ilustra que el engaño está más cerca de lo que usted imagina. Anoche estudiamos también acerca de los 10 mandamientos, ¿recuerdan? Para los que gustan hacer anotaciones, los 10 mandamientos o la ley de Dios la encontramos en 2 sitios, Éxodo 20 y Deuteronomio el capítulo de los versículos 6 al 21. Hay algo que anoche, que en el tema no mencionamos y que yo quisiera
simplemente mencionarlo con ustedes en esta noche. Éxodo 31:18. Algo importante acerca de los mandamientos que quisiéramos esta noche que usted mantenga en mente. Éxodo 31:18. ¿Qué dice? Y dio a Moisés. ¿Qué pasó? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. De paso, lo que conocemos con el nombre de los 10 mandamientos es la única porción en toda la Escritura que tuvo el privilegio de ser escrita por el dedo de Dios. Lean conmigo, por favor, si son tan amables, Deuteronomio 4:13, que confirma lo que acabamos de mencionar hace un momento. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió, ¿dónde? En 2 tablas de ¿qué? De piedra. Dijimos anoche que los 10 mandamientos nos permiten distinguir entre el bien y el error. Dijimos también que los mandamientos nos indican cuáles son nuestros puntos vulnerables, aquellos que el enemigo, el gran terrorista, quiere usar en contra nuestra. Y dijimos también que los 10 mandamientos, nunca hay que olvidarlos, son una réplica del carácter de Dios. Recordarán, anoche leímos, ¿quieren ir conmigo, por favor? A Malaquías, al capítulo 3, donde hay una declaración importante. Dice el versículo 6, porque yo Jehová, ¿qué ocurre, perdón? No cambio. Dios no cambia. Y si los 10 mandamientos son una réplica del carácter de Dios, les pregunto, ¿cambian los 10 mandamientos? No, anoche decíamos, ¿qué sociedad tan diferente sería si todos siguiéramos lo que dicen sus principios? No matarás, no codiciarás, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuán diferente sería la sociedad y el mundo en el cual vivimos si estos principios se establecieran como forma permanente en las sociedades en las cuales nos movemos y vivimos? Ahora, esta noche quiero estudiar con ustedes por un momento otra ley. Hemos hablado de la ley de Dios. Esta noche quiero que entremos en otro ámbito, que exploremos otro asunto que la Biblia la llama la ley de Moisés. Para poder entender la ley de Moisés, hay que hacer un poco de historia. Lean conmigo, por favor, el libro de Éxodo. Lean conmigo el libro de Éxodo. Los versículos, vamos a leer los versículos 4 en adelante, por favor. Éxodo 3, gracias. Mi esposa siempre me protesta. Tienes tanto entusiasmo y tanta prisa por terminar que mencionan los versículos pero no el capítulo. Éxodo 3, por favor.
Éxodo capítulo 3. Moisés es atraído por algo fuera de serie. Recuérdense que Moisés es un hijo del desierto, ha visto que en medio de la llanura inhóspita, algunas veces los rayos incendian algunos matorrales. Pero Moisés ve una zarza que arde y no se consume. Atraído, se acerca y entonces vamos a leer el versículo 3, por favor, del capítulo 3. Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta, ¿cómo la denominó? Gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? Heme aquí. Versículo 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, ¿qué le ocurre? Tierra Santa, ¿qué? Es. Nótense por favor, aquí hay un principio que nunca hemos de olvidar. Donde Dios se manifiesta, se convierte en terreno sagrado. Seguimos leyendo, por favor. Versículo 6. Quita el calzado de tu pie. Pero ahora viene el mensaje importante en esta porción que estamos considerando. Y dijo: yo soy ¿quién? El Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7. Dios continúa su conversación con Moisés. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción ¿de qué? De mi pueblo que está ¿dónde? En Egipto. Ahora, quiero que piense usted conmigo por un momento. Estamos hablando del carácter de Dios. Estamos hablando de que Dios es algo extraordinario. Dios es impredecible. Ustedes recuerdan que leímos hace unos días atrás, y seguramente usted lo ha leído en algunos otros momentos, cuando la Biblia dice que en la creación Dios dijo y fue ¿qué cosa? Hecho. Dios mandó y ¿qué ocurrió? Y existió. Ahora, Dios de la nada hizo cosas preciosas y extraordinarias. Hoy, como decíamos también, con todos los estragos que el pecado ha hecho y que ha afectado a la naturaleza, usted no puede dejar de arrobarse con los colores de las flores. Usted no puede dejar de asombrarse de cómo el cielo se pinta de arreboles en ciertos momentos. En Alaska las famosas auroras boreales son famosísimas y la gente va allí solo por verlas a pesar de su brevedad. Ahora, lo que estoy tratando de decir es que Dios lo que no es, lo convierte en algo no solo hermoso, sino importante. Las cosas que parecen insignificantes, Dios les da una nueva dimensión, les da una nueva identidad. Y eso es lo que estamos leyendo aquí en Éxodo del capítulo 3. Dios convirtió un grupo de esclavos que no eran nada por sus promesas, como acabamos de leer, convirtió a este grupo de esclavos. Vamos a leerlo otra vez, por favor, porque esto es muy importante. Quiero que lean conmigo el versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de
mi pueblo. Estos que no eran nada, Dios les da identidad y los convierte en su pueblo. Les da los 10 mandamientos. Pero un pueblo, un conglomerado de individuos que se convierten en una nación, necesitan leyes de todo tipo. Y entonces, eso es exactamente lo que Dios va a hacer con este pueblo. Ustedes recuerdan que este pueblo, por haber estado bajo el yugo de la esclavitud, no perciben la grandeza de Dios, no perciben sus maravillas. Y usted recuerde, por favor, cuántas cosas hizo Dios a favor de ellos. Por ejemplo, piense que están acorralados y de repente, de la nada, el mar se abre y pasan a través del mar. Piense por un momento, los chiquillos que son tan interesantes y tan creativos, a pesar de que a veces los queremos reprimir, piense lo que fue con los chiquitos pasando por en medio del Mar Rojo, viendo las paredes enormes. Y yo tengo la impresión que a alguno se le ha de haber ocurrido tocar la pared. Y se le fue la mano. Pero el agua no se movió. Alguno otro tuvo que haber tomado alguna piedra y a ver qué le pasa a la pared. Nada. Dios tenía todo bajo su control. Y a pesar de todas estas manifestaciones extraordinarias de la presencia de Dios, lean conmigo, por favor, Éxodo 34. Ocurrió algo. Ustedes lo recuerdan muy bien, los estudiosos de la Biblia. Pero vamos a leer antes el capítulo 32, por favor. O bueno, permítanme omitir el capítulo 32. Ustedes recuerdan que mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de los 10 mandamientos, Aarón, en un momento de flaqueza, en un momento de falta de columna vertebral, recibe la queja del pueblo y le dice: ¿dónde está Moisés? Seguramente se murió. Queremos regresar a Egipto y queremos ver quién nos sacó y quién nos va a volver a Egipto. Entonces les pide: tráiganme los arcillos, las joyas, vamos a fundir y vamos a crear a quien los trajo de Egipto. Y ustedes recuerdan qué construyó Aarón: un becerro de oro. Y cuando Moisés recibe la información de Dios de lo que está ocurriendo, baja, molesto por lo que está ocurriendo. Molesto por lo que está ocurriendo. Y ustedes recuerdan qué hace Moisés con las 2 tablas de la ley. Las quiebra. Molesto, decepcionado, rompe las tablas de la ley. Quiero que lean conmigo ahora, con este contexto en mente, el capítulo 34, por favor. Y Jehová dijo a Moisés: alístate, ¿qué cosa? 2 tablas de piedra como las primeras. Las tablas quebradas necesitaban ser repuestas. Y entonces había que reponerlas. Y entonces Dios vuelve a escribir los 10 mandamientos.
Dios vuelve a escribir los 10 mandamientos. Pero Dios necesita hacer algo más. Quiero que lean, por favor, conmigo, Deuteronomio 10 del 1 al 5, por favor. Estoy tomando el tiempo con todo esto porque quiero que quede claro lo que sigue a continuación. Deuteronomio, el capítulo 10, los versículos del 1 al 5. ¿Qué dice Deuteronomio 10 del 1 al 5? En aquel tiempo Jehová me dijo, labra 2 tablas de piedra como las primeras, versículo 2. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Y ahora, vean conmigo, por favor, lo especial que eran esas tablas. ¿Qué dice la última parte del versículo 2? Y las pondrás, ¿dónde? En el arca. Y Moisés nos informa, e hice un arca de madera de acacia y la labré. Y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas, ¿en dónde? En mi mano. Y dice que después de que Dios escribió, versículo 5, volví y descendí del monte y puse las tablas, ¿dónde? En el arca que había hecho, y allí están, ¿de qué manera? Como Jehová, ¿qué cosa? Me mandó. Lea conmigo Éxodo 31, por favor, también. Nótese, las tablas son tan especiales que Dios les pide que hagan un santuario. Tiene 2 departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, el único mueble es lo que se llama el arca del propiciatorio o el arca de la alianza, dependiendo de la versión que usted use para leer sobre estos asuntos, donde hay 2 querubines, uno enfrente del otro, de esta manera, con un ala así, con otra cubriéndose el rostro, y con una luz misteriosa en medio de los 2 querubines, uno enfrente del otro. Porque la luz misteriosa es la presencia de Dios. Y por favor, cuídese de no hacer interpretaciones incorrectas. Cuando hablamos de la presencia de Dios, no nos referimos a las luces que producen estas lámparas incandescentes. Porque dice en Éxodo 40 que cuando terminó de hacerse el tabernáculo o el santuario, la gloria de Jehová llenó el santuario. Moisés quiso entrar y no pudo. Porque hay una ley física que usted no puede soslayar, y es que 2 cuerpos no pueden ocupar, ¿qué cosa? El mismo espacio. Y Dios confinó su presencia, que al principio lo llenó todo, al propiciatorio, al arca de la alianza, al arca del testimonio. Y allí, dentro del arca, Dios le pidió a Moisés que colocara los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. Vayan otra vez conmigo, por favor, a Deuteronomio. Versículo 22. Estas palabras, solamente confirmando lo dicho, habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube, de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio, ¿a quién? A mí. Ahora, vamos a hablar en este momento de otras leyes. Lo que hemos estado refiriéndonos como la ley de Moisés.
Vamos a leer, por favor, el versículo 30 de Deuteronomio 5. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas. Dios está en el monte, Moisés, está en el monte con Dios, y Dios le dice, baja y llévatelos. Y entonces dice el versículo 31, y tú quédate aquí conmigo y te diré qué cosas. Todos los mandamientos, estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy, ¿qué cosa? Por posesión. Ahora, nótese por favor, esto es lo que se llama la ley de Moisés. Usted tiene en el Antiguo Testamento, en los libros de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, algo extraordinario. Es lo que se conoce como la ley de Moisés. Hace unos años atrás, la Universidad Autónoma de México le pidió a algunos de sus doctores que estudiaran estos 4 libros que acabo de mencionar, solo para descubrir leyes que hoy se aplican en este país. Y leyes sobre salud que están aquí. Y el estudio es sumamente interesante porque revela que en esto que conocemos la ley de Moisés, habla de leyes sociales, habla de prevención, que hoy es una palabra constante cuando se habla de salud. Han descubierto asuntos de tipo político, y cuando hablo de política, por favor entiéndase, estoy hablando de leyes civiles. Y usted encuentra todo tipo de regulaciones de cómo este pueblo que acabamos de leer hace un momento en Éxodo 3, Dios le da leyes para que pueda vivir como una sociedad firmemente establecida. Y en medio de todos estos asuntos que Dios le da a Israel, hay algo que es sumamente interesante. Lean conmigo, por favor, lo que dice Levítico, el capítulo 1. En medio de todo esto, Dios les da algunas indicaciones en relación con el santuario. Déjenme mencionar 2 de ellas lo más pronto posible. ¿Qué dice Levítico 1? Si su ofrenda fuere, ¿qué cosa? Holocausto. Dios establece que va a haber sacrificios. Ahora, manténgase ahí en Levíticos 1 y vaya conmigo, por favor, al capítulo 16. En el capítulo 16 encontramos lo que en este país llamaríamos días feriados, días en que no se trabaja, días que son de tipo religioso, que todo el mundo tiene que observar. Lean conmigo, por favor, súper rápido. El capítulo 16, y dice el versículo 3, con esto entrará Aarón, ¿dónde? En el santuario, con un becerro para expiación y un carnero, ¿para qué cosa? Para holocausto. Nótese, por favor, lo que está diciendo aquí. Ustedes, si leen, yo solamente quería señalarles esto, este es el día más importante de los días de asueto religioso. En la Biblia, la palabra traducida al español como sábado significa reposo. Y además del sábado semanal 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7,
Dios indicó que habría otros días que, al igual que en el día del sábado, había que reposar y había que dedicarlos a los asuntos religiosos. Uno de estos días, en el capítulo 16 que estamos leyendo aquí, es lo que se llama todavía hoy como el Yom Kippur, o la fiesta de la expiación. Lean conmigo el capítulo 23, por favor. El capítulo 23. Vean ustedes las fiestas a las que me estoy refiriendo. Versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es ¿de quién? De Jehová. Nosotros conocemos hoy esta celebración como Semana Santa. Pero antiguamente era la Pascua para celebrar Éxodo del 11 al 13, la Pascua de la salida de la esclavitud egipcia. Dice también, versículo 6, dice también, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes. ¿De qué manera? Sin levadura. Nótese, otra festividad adicional. Y nada más vamos a leer el versículo 7 para que ustedes vean lo que estoy diciendo. El primer día tendréis, ¿qué cosa? Santa convocación. Ningún trabajo de siervos, ¿qué cosa? Haréis. Versículo 10, por favor. Habla a los hijos de Israel: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, me traeréis al sacerdote una, ¿qué cosa? Gavilla por primicias. Así que quiero que veamos, la relación con Dios es una relación de adoración también, de gratitud. Antes de que se cosecharan los campos, se traía lo mejor de los frutos y se lo mecía, presentándolo delante de Dios. De allí el nombre de gavillas mecidas. Ustedes vean lo que dice el versículo 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla. Vamos ahora al versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, ¿cuántas semanas? 7 semanas cumplidas. Es lo que hoy llamamos como Pentecostés, que Pentecostés significa 50. Desde el día de las gavillas mecidas, 49 días, que hace un total de 50. Versículo 24. Allí dice que habría una festividad que duraría 10 días, que se llama la fiesta de las trompetas. Y ahora el versículo 27, por favor. Y a los 10 días de este mes séptimo será el día ¿de qué? De la expiación, el Yom Kippur. Lean conmigo el versículo 34. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne ¿de qué? De los tabernáculos. Desde la Pascua a los tabernáculos hay 7 festividades. Y la fiesta de los tabernáculos cierra el ciclo de festividades. Pero lo más importante, volvamos a Levítico 1, por favor, que les dije. Lo más importante lo encuentra usted en el libro de Levíticos, los sacrificios. Vamos a leer, por favor, los sacrificios. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, ¿qué cosa? Lo ofrecerá. 1:3, perdónenme, no les di el pasaje. De su voluntad lo ofrecerán a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Ojo, por favor, lean cuidadosamente conmigo. ¿Qué había que hacer con los animales? Si fuera vacuno o si fuera oveja, ¿qué había que hacer? Versículo 4, ojo. Y pondrá su mano, ¿dónde? Sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado, ¿qué cosa?
Versículo 5. Entonces, ¿qué pasará? A ver, los que pueden leer. Entonces, ¿qué pasará? Degollará. Ahora, piense por un momento. Permítanme ilustrarlo. Aquí, piense por un momento. La ley de los sacrificios exigía que se trajera la ofrenda y el penitente, escúcheme bien por favor, el penitente se arrodillaba, ponía sus manos sobre la cabeza del animal con el único propósito de confesar sus pecados. Nótese, el sacerdote estaba allí al lado de testigo, pero nunca era la pretensión que el sacerdote tenía que hacer algo. Los sacerdotes no tienen capacidad de perdón. El único es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dijimos que su sangre es la vacuna, porque estos animales representaban a Jesús. Pero no es suficiente con confesar. Se levantaba el penitente, tomaba un cuchillo y con su propia mano degollaba al sacrificio. Lo sacrificaba. ¿Por qué? Para que el hombre supiera lo que ya estudiamos hablando del pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Usted debe saber que con el pecado no se puede jugar. Cuidado. El pecado es un asunto serio que produce la muerte. Y usted puede leer Levíticos 16, Levíticos 23 y otros pasajes y va a encontrar que el patrón se sigue que acabo de describir. Ahora, usted se pregunta, ¿qué tiene que ver los sacrificios, la muerte de las ovejas con la seguridad nacional? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? Lea conmigo, por favor, Isaías el capítulo 53. ¿Por qué? ¿Cuál es la conexión? ¿Por qué estamos hablando de eso esta noche? ¿Por qué razón? No se olvide usted de la introducción. No se olvide, por favor, no se olvide que los grandes terroristas siempre tienen desinformación como punta de lanza con el público, el engaño. Ahora vea usted conmigo, por favor, ¿cuál era la lección? ¿Por qué se hacía todo esto? Lea conmigo Isaías 53. Uno de los pasajes más hermosos del Antiguo Testamento. A ver si me ayudan. Vamos a ver si no he fracasado con ustedes. Vamos a ver si sé transmitir información o no. Dijimos que la Biblia tiene un personaje central, ¿recuerdan? ¿Quién es el personaje central de la Biblia? ¿Aló? ¿Quién es el personaje central de la Biblia? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vea por favor conmigo el capítulo 53 de Isaías, perdón. Y permítame, no coma ansias. Vamos a llegar allá. Isaías 53 y vamos a leer a partir del versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón ¿de qué? Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y ¿qué pasa? Y no lo estimamos. Ahora, déjenme detenerme aquí un momento. Ustedes recuerdan que Mel Gibson produjo hace un tiempo atrás una película muy famosa, que de paso no la he visto. Pero las personas que la han visto me dicen, ni la veas, es sangrienta, terrible. Es terrible la forma como presenta a Jesús.
Y yo le dije a la persona que me decía, es terrible, y a todos los demás que me han hecho el mismo comentario después, lean su Biblia bien. No te asustes, lee bien tu Biblia. Versículo 3 otra vez, por favor. ¿Qué dice el versículo 3? Despreciado y desechado entre quienes. ¿Varón de qué? ¿Experimentado en qué? Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Ojo, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué cosa? Curados. Por favor, sepa que la salvación tiene un precio. Sepa que Jesús pagó el precio. Sepa que fue terrible, pero Jesús lo hizo gustosamente, porque Jesús estaba abriendo el camino de regreso para su pueblo. No es de extrañar, por lo tanto, lo que dice San Juan 1:29. ¿Quieren leer, por favor, conmigo? San Juan 1:29. ¿Qué dice el apóstol San Juan aquí? Es una declaración del Bautista, el otro Juan, famoso en la historia. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo de él, ¿qué cosa? He aquí el Cordero de Dios que ¿qué hace? Apocalipsis 13:8, por favor. Apocalipsis 13:8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos ¿en dónde? En el libro de la vida del Cordero. ¿Y qué pasa con ese Cordero? Que fue inmolado, ¿desde qué momento? Desde el principio del mundo. Este Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Ustedes se acuerdan que fue crucificado. Ustedes recuerdan que en la cruz dijo dos cosas que son sumamente importantes y que tienen que ver con lo que estamos leyendo. Padre, ¿qué cosa? Perdónalos porque no saben qué cosa. Porque no saben lo que hacen. Y es que Jesús está ofreciéndose en sacrificio para darnos eterno perdón, para darnos eterna esperanza. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia dice, no me puedo sustraer a pesar del tiempo, Juan 19:30, por favor. Juan 19:30. Obsérvese aquí una pieza vital de información en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 30 del capítulo 29? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué cosa? Consumado es, hecho está. Porque Jesús vino a esta tierra con el único propósito de darnos eterna salvación. Ahora, ¿por qué el sacrificio de animales? ¿Por qué la ley de Moisés tenía que incluir el sacrificio de animales? Porque a través de las edades, lo que Dios estaba diciéndole a su pueblo, a sus hijos, cuando contemples el sacrificio, ¡ojo! Mantén los ojos abiertos, porque mi hijo sufrirá todas esas cosas. Para que tú reconozcas que la solución está allí. Lean conmigo Colosenses 2, del 13 al 17. Y ayúdenme, por favor, aquí por un momento. Colosenses 2, del 13 al 17. ¿Qué dice Colosenses 2, del 13 al 17? Dice de la siguiente manera,
Y a vosotros, estando muertos, ¿en qué? En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente ¿con quién? Perdonándonos, ¿cuántos pecados? Todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, clavándola de en medio, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz. Cuando Jesús murió, de acuerdo a Mateo 28, dice que el velo del templo se rasgó, ¿de dónde a dónde? De arriba a abajo. Porque todo el anuncio estaba hecho. Ahora vean, aquí hay algo muy importante. Gálatas 3, 23 y 24. ¿Qué dice Gálatas 3, 23 y 24? Gálatas 3, 23 y 24 dice algo que es sumamente interesante. ¿Qué dice Gálatas 3, 23 y 24? De manera que la ley ha sido, ¿qué cosa? Nuestro ayo. La palabra traducida como ayo significa tutor. Significa alguien que toma a un chico y lo ayuda a crecer. Él no es el maestro. Él no tiene toda la información, pero sabe quién es el maestro y lo que hace es señalar a su educando, al maestro que tiene toda la información. Jesús cumplió con todo lo dicho por la Escritura. Lean conmigo, por favor, 1 de Juan 1:9. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo, ojo, para perdonar nuestros pecados y ¿qué más? Y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Escuche esto, por favor, antes de concluir. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Deuteronomio 31:26. Va a encontrar que la ley de Moisés se puso al lado del arca, los 10 mandamientos dentro del arca. Pero cuando Jesús vino, que era anunciado por los sacrificios, alabado sea Dios, no hay necesidad de sacrificios. Todo lo que usted tiene que hacer es confiar en nuestro Señor Jesucristo. Córrete una de las grandes cristianas del siglo XX, que padeció problemas en las cámaras de gases de los nazis. Antes de morir tenía una frase maravillosa. Decía, ¿qué Dios tan extraordinario tenemos? Cuando nos perdona nuestros pecados, los sepulta en lo profundo del mar. Y después de haberlo sepultado, pone un letrerito que dice, prohibido pescar. Les pregunto, ¿cuántos quisiéramos confiar en la sangre de Jesús para alcanzar completo perdón? ¿Cuántos quisiéramos pedirle al Señor que en los pecados que cometemos, Él también ponga prohibido pescar para que nuestros pecados sean olvidados para siempre? ¿Cuántos quieren pedirle esto al Señor esta noche? Vamos a orar, por favor. Nuestro Dios y nuestro Padre, alabado sea tu nombre.
qué maravilloso Dios eres. Has hecho todo de manera perfecta para que pronto tengamos seguridad por los siglos de los siglos. Hiciste la provisión para que tengamos perdón. Hiciste la provisión para que podamos gozar contigo por la eternidad. Por esa razón te entregamos hoy nuestra vida por completo.